Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Primera de Corintios, capítulo 15, 14, 15 dice, creo que en esto está basado el éxito, la proliferación de un evangelio que ha sido perseguido, el evangelio de Jesucristo, que ha sido perseguido a través de la historia. Y en esto radica la victoria de nuestro Dios. Y dice lo siguiente, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado al tercer día, la verdad es que yo no me ocuparía en estar aquí frente al púlpito, porque entonces vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, porque estaríamos creyendo en un Dios muerto. Pero estamos aquí porque hace 2000 años se consumó la victoria más extensa, poderosa, que nadie ha podido debatir, y que es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero esto es una promesa para nosotros, porque si Cristo fue resucitado de entre los muertos, usted cuando muera, y los familiares y los amigos que usted conoció en Cristo, van a ser resucitados, vueltos a la vida por el poder que se ejerció en la tumba que fue dejada vacía. Ese mismo poder sustentador del universo, ese mismo poder lo va a levantar a usted de su tumba y a todos los que han creído y muerto en el nombre de Jesucristo. Y en eso radica nuestra victoria, nuestra fe, descansa mi esperanza y descansa mi corazón, en que Cristo resucitó de los muertos. Porque si no fuese o no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vano hubiese sido el monte Calvario, el Gólgota, la calavera. Vano hubieran sido la laceración de la espalda de mi Señor, los golpes, el daño al costado, las fracturas de costilla, los golpes a la cabeza, la corona de espina. Vana hubiese sido si no hubiese resucitado, pero resucitó y está vivo. Resumen pequeño: nuestro Señor es traicionado por uno de los suyos, su discípulo, hombre de perdición, Satanás, el que moja el pan conmigo. Con un beso entregas al maestro. Un Judas con remordimiento corre cerca de un panteón, se ahorca con su cinto, después se rompe el cinto y sus vísceras son derramadas en ese lugar. Culpa, remordimiento. Me negarás 3 veces, Pedro. No, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Calla, Pedro, porque has sido pedido para ser zarandeado como trigo, mas yo he pedido y he orado por ti. Mas cuando vuelvas de tu error, disipula a tus hermanos, apacienta mis ovejas. Aspectos relevantes: el enemigo pide zarandear, no tiene la libertad de zarandear a cualquiera como él quiere, pide licencia al Señor, y el Señor dice, va a ser para su crecimiento, zarandéalo, pero cuando sea zarandeado y se levante y pida perdón, enseñará a sus hermanos. El juicio batió tiempos récords. Llega José de Arimatea, que fue discípulo de Jesús, hombre rico y piadoso, no estuvo de acuerdo. Dice, Señor, vengo por mi Dios, quiero llevarme su cuerpo. Pilato dice, ¿ya lo mataron? Acusado, lo juzgaban en la madrugada, que no era muy común hacerlo en la madrugada, y en la mañana ya estaba siendo colgado nuestro Señor. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde, todo tiempo récord. José de Arimatea llega, vengo por mi Señor, dame su cuerpo. Dice, Pilato, agárralo. José de Arimatea descuelga el cuerpo de nuestro Señor, fragmentado, abatido a golpes. Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz, no por amor, sino por temor. Una multitud, la misma muchedumbre que el domingo anterior le había dicho, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo. Esa misma multitud gritó, crucifícale, crucifícalo. Suéltanos a Barrabás y a este crucifícalo. Una caída, una mujer se acerca, comienza a llorar, le ofrece agua, dice, no llores por mí, guarda tus lágrimas. Mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes, porque si esto hacen con el árbol verde, que no harán con el seco.
Yo le pido que cuando esté frente a la cruz llore, pero no llore por Jesús, porque Él está vivo. Llore por sus pecados. Es el propósito de mirar a la cruz, no de compadecerse de un Cristo crucificado, porque Él no está crucificado, Él está vivo, sino que llore usted por sus pecados. Ese es el propósito de la cruz. Junto al Gólgota iban dos malhechores, uno se burla de él, el otro le dice: paz, Cristo, el día que vengas en tu reino, llévame. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una de las famosas 7 palabras. Mujer, he ahí a tu hijo, tengo sed. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Elí, Eloí, sabactami. Padre, ¿por qué me has abandonado? Consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay unas palabras gloriosas de Jesús que dice: Satanás reina. Es el tiempo de la oscuridad. Y les dice a los sacerdotes: es su tiempo. Corto tiempo, pero es su tiempo. Y la oscuridad reinó en este mundo. 3 horas hubo tinieblas, hubo temblor, se desgarró el velo, hubo muertos que se levantaron, sepulcros literalmente que se abrieron, y la gente caminó, la gente que había muerto. Fue algo tremendo. Esto se va a repetir a escala cósmica cuando el Señor venga, como un rayo de oriente. Todo mundo lo verá. Los que se burlaron, los que no se burlaron, los que fueron indiferentes a la cruz, todo mundo lo va a ver. La crueldad despiadada sobre el hombre más bueno del mundo. El mundo de las tinieblas aparentemente había triunfado ese viernes por la mañana. Satanás reina, dijo Jesús. Las fuerzas del mal se habían desatado, los perros del infierno mordiendo a nuestro santo Señor. El velo del templo se rasgó, hubo oscuridad en la tierra, tembló, sepulcros se abrieron, muertos caminaron, fueron vistos por el pueblo. Es viernes de crucifixión. Entre el viernes y el domingo de resurrección hay un día que no aparece en la Biblia, pero que lo vivieron los apóstoles. Es el sábado. Hoy, hermano, vivimos en un sábado de lo que está consumado y lo que no se ha cumplido aún, la segunda venida de Jesús. Vivimos en un sábado cósmico, global, donde la maldad reina. Muchos de los discípulos de Jesús, hablo de ustedes, están compungidos por el pecado, por el dolor, oprimidos por ver tanta muerte, tanta guerra, tanto suicidio. Es sábado. Pero el domingo viene, la resurrección pascual cósmica viene. Ayer se presentó un programa de El caníbal de la Guerrero. Era un niño consentido hasta los 2 años, pero papá muere. La mamá empieza a dilapidar la herencia del papá, empieza a andar con una promiscuidad tremenda y empieza a maltratar al niño de tal manera. La hermana que hoy vive, que da testimonio de esto, dice de que en una ocasión esta mamá vivían en el 5º piso. No sé qué hizo el niño y lo trajo arrastrando, pegándole desde el 5º piso hasta la planta baja. Todos los 5 pisos de escalones le vino lastimando y golpeando a este niño, al caníbal. Yo me pregunto, ¿por qué? Y lo más triste, hermano, no es que es una mujer enferma. Nadie se metió a defender a ese niño. Todos iban en su camino, pues que le pegue su mamá, que se lo acabe. Nadie se metió a defender a ese niño. Después, a los 7 años, es violado por un vecino. La mamá ni caso le hace. El príncipe de este mundo es Satanás. En un sentido, Satanás reina. Así es el sábado. Los discípulos están miedosos. 2 de los discípulos van a Emaús, tristes. Las Marías llorando. María Magdalena observando cómo ponen la piedra de varias toneladas. 15 a 20 gentes moviendo la piedra que tapó el sepulcro. O sea, era una piedrotota, un disco. Magdalena llorando, dice: han matado a mi Señor. Imagínense cómo están los apóstoles el sábado. Están solos, tristes, están encerrados en una casa a piedra y lodo, tienen miedo. Es sábado. Jesús resucitó, pero estamos en un sábado cósmico. Pero el domingo viene, donde todos los que han creído, no será defraudada su fe. Donde aquel que le dijeron: te lavaron el cerebro, ahora crees en esos aleluyas, crees en un Cristo, no será defraudada su fe, hermanos. Cuando parece que Dios no puede hacer nada, es porque va a aparecer aún más poderoso. Dice que la segunda venida de Jesús va a reinar aquí la iniquidad. El ministerio de la iniquidad va a ser grande aquí antes de que venga Jesús. Por eso es tan contradictorio que el mundo evangélico pida avivamiento, cuando la Biblia dice que va a reinar la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:2. La maldad va a aumentar en este mundo antes que Jesús venga, no va a haber avivamiento.
Cuando parece que Dios no puede hacer nada es porque va a parecer poderoso. Cuando Dios parece estar muerto es porque está regresando a la vida. Nunca dé por muerto a Dios, no descarte el poder de Dios. El domingo viene resurrección para todos los que han creído. El vaso de barro va a ser transformado en una vasija de porcelana. Un pecador va a ser transformado en un santo. La Biblia lo dice. Un alcohólico en un príncipe. Un niño discapacitado en un ángel. ¿De qué le sirve a la gente ir a una procesión? ¿De qué le sirve a esa gente ir llorando porque le van pegando un Cristo ficticio, que no es nuestro Cristo? Nuestro Cristo vive, y no llorar por su pecado. ¿De qué le sirve a esta gente llorar cada Semana Santa si no se arrepiente? ¿De qué le sirve a algunos golpearse la espalda? Los he visto, cargar pedazos de madera, caminar de rodillas si no se arrepienten ante la cruz. Entremos al domingo de resurrección. El viernes acabó, el miedo de los discípulos acaba. Las Marías llegan, toda la noche han preparado los ungüentos, van a ponerle un paño blanco a nuestro Señor, a vendar las muñecas, los pies, porque lo van a lavar, especias, sal. El día todavía no esclarece, las Marías van preocupadas, llorando. Pero algo increíble sucede en ese momento. La piedra, que pesa tonelajes, está desplazada. Ellas entran absortas, viendo que la piedra la movió alguien. Entran y el cuerpo de Jesús no está ahí. Dice, ¿dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? Primero me lo matan y luego se roban su cuerpo. Una presentación de ángeles hermosos junto a la tumba y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? ¿Por qué los buscan entre los muertos si Él no está muerto? María Magdalena se echa a correr y se encuentra un hombre que es Jesús. Vayamos a la Biblia, Mateo 28, 1 a 10. Pasado el día de reposo, el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y las demás, era un grupo grande de mujeres, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué es lo que pasó en el día de la resurrección con esta tumba? Vea una escena de la resurrección. Jesús estaba muerto, totalmente muerto. Los sacerdotes fariseos dijeron a Pilato, Señor Pilato, estos ignorantes dijeron que su maestro iba a resucitar al tercer día. Así que no sea que vayan a robar su cuerpo, te pedimos una guardia para la piedra. Pilato dice, llévense la guardia. ¿Usted sabe lo que es una guardia romana? 30, 40, 50 hombres armados en la piedra, fuertes, con una disciplina militar como no la hay. Llévate una guardia y además le pusieron un sello, una cuerda envolviendo a la piedra, y donde quedaban los espacios ponían cera y un sello con un anillo del sacerdote. Así estaba la tumba. ¿Quién podía mover la piedra? ¿Las Marías? Mujeres delgadas, unas envejecidas. Los apóstoles a piedra y lodo. ¿Quién más seguía a Jesús? Judas había muerto, Pedro con miedo, todos con miedo. ¿Quién movió la piedra? Si los sacerdotes estaban muy pendientes que nadie tocara esa piedra. Milagrosamente se presentan estos ángeles, la piedra se mueve y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ven el poder. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, un ser celestial. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Toda la guardia. No solamente había guardia romana, había guardia religiosa. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, en cuerpo, o sea, no en espíritu. Jesús cuando se presenta a Tomás le dice, Tomás, mete tu dedo en mi costado para que veas que no soy espíritu. Y estaban todos asombrados y le dice, dame de comer. Le dan pescado y un panal de miel para que coma, porque un espíritu no come. Es Jesús. Ahora Jesús va en cuerpo caminando. He aquí delante de vosotros a Galilea va, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor. Esto es algo común en los cristianos. A veces hay temor ante un mundo tan perverso, pero hay gozo.
porque sabemos que Cristo está por arriba de todo lo que podamos ver en este sábado. Y miren, las mujeres con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro en cuerpo. ¡Salve! Eso solamente lo hace Dios, hermano. Mujeres llorosas con temor y gozo, y él dice: salve, buenos días, salve. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Su maestro. María Magdalena había sido liberado de demonios. Las otras Marías, ¿qué hicieron, hermano? ¿No dan ganas de hacer esto? Tirarse a los pies de Jesús. Y dice, y acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. De ahí viene la frase: no me toquéis, porque no he sido mi cuerpo glorificado todavía. 40 días estuvo Jesús apareciéndose a sus discípulos, a diversas gentes, durante 40 días. Después de los 40 días, ante más de 1000 gentes, sucede la ascensión. Todos se quedan viendo durante la ascensión así, quieren estar todo el tiempo así. Galileos, ¿qué hacéis viendo esto? Así como lo vieron irse, así vendrá. Igual, dice la Biblia, con poder. Las apariciones de Jesús durante 40 días, muy rápido, mi hermano. Se le aparece a María Magdalena, ya vimos. Se les parece a las que envolvían la tumba. A Pedro ese mismo día. Miren, hay una escena, llegan las Marías a avisarle a Pedro y dice: resucitó el maestro. Dice el evangelio que decían: esto es locura. Entonces Pedro, con ese dolor en su alma por haberle fallado al maestro, echa una carrera, se va al sepulcro, y cuando ve que no está, se echa a llorar de gozo. Pero además de llorar de gozo, él tenía en su corazón que le había fallado al maestro. Más adelante, en el lago de Tiberias, a él y a otros 6 se le aparece el maestro y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, me negaste 3 veces. Pedro, ¿me amas? Tercera vez dice: Señor, tú lo sabes todo. Entonces, id y haced discípulos, apacienta mi grey. Más apariciones, hermanos, mire. A los discípulos en Emaús, a los apóstoles estando Tomás ausente, a los apóstoles estando Tomás presente, a los 7 junto a Tiberias, a la multitud de 500 creyentes y no creyentes, a Santiago, a los 11 en la ascensión, a Pablo en Hechos, a Esteban en Hechos, a Pablo en el templo, Hechos 22, y a Juan en Patmos. ¿Cuántas apariciones de nuestro Señor Jesús indicando que Él está vivo? Y si Él fue resucitado, mis hermanos, nosotros seremos resucitados. 3 credenciales básicas por lo cual creemos en la resurrección de Cristo. Primero, el mundo no fue el mismo antes de Jesús, el carpintero humilde de Belén y su cruz. El mundo jamás volvió a ser el mismo. El mundo sigue siendo el mismo después de Mahoma, de Buda y de cuantos otros más. Sigue siendo el mismo. Pero después de Jesús, el mundo no es el mismo. Todas las profecías que se cumplen en Jesús y la resurrección de Jesús, que es histórica. Gente se ha levantado, estudiosos, a querer decir que la resurrección no se efectuó. No tienen evidencia, no pueden, ante el peso de la evidencia, que Jesús no estaba en el sepulcro. Y en eso estriba la gran diferencia entre el cristianismo y el resto de los credos y religiones. Es más que suficiente. Nuestro Cristo está vivo. Que no cumple nuestros antojos y peticiones, eso es otra cosa, pero está vivo. Que este mundo es un mundo caído, que hay sufrimiento y hay gente que sufre, es cierto, pero eso no quiere decir que nuestro Cristo no esté vivo. Qué lindo sería, ¿no?, para nosotros que somos mentes carnales, tener a un Cristo que fuera manipulable, ¿no? Que lo pudiéramos manipular como a veces manipulábamos nosotros a nuestros papás, ¿no? Que llorábamos, hacíamos un berrinche, no llegábamos, sufríamos y los papás caían vencidos ante nosotros. ¿Qué tal sería tener un Dios sin carácter, no? Pero Dios tiene su carácter, es sólido, es sublime, y Él sabe por qué o por qué no permite unas cosas. Juan capítulo 21, verso 15. Veamos a Pedro, pues. El maestro llega cuando estaban en Tiberias, en un lago, estaban haciendo unos peces, asándolos, y Pedro sabía que vendría la reprimienda de parte de Dios. ¿Qué era lo común, mis hermanos, esperar? Usted, Pedro, negó a nuestro Señor. ¿Qué es lógico decir? Bueno, mira, Pedro, la verdad me equivoqué. Yo había dicho que sobre ti erigiría mi iglesia, pero no había yo contemplado que me ibas a fallar. Entonces, hoy no va a ser Pedro, hoy va a ser Juan. Porque además Juan estuvo a pie de cruz con las Marías. Entonces yo considero que es mejor Juan, así que Pedro, a un lado, te vas con el resto
Mire cómo la misericordia de Dios está por arriba, aún de nuestros errores. Cuando hubieron comido frente al maestro, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Acuérdense, cuando le dice Pedro es que va avanzando espiritualmente. Cuando le dice Simón es que ya la anda regando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, el resto? Ya ven que Pedro era rápido para contestar. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya un poquito menos encrespado porque ya la había regado. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció: ya me van a quitar el apostolado, van a poner a Juan, quizá a Jacobo, a Santiago. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿En qué momento Dios descartó a Pedro por haberle negado? Esto sucede en nuestras vidas, hermano. A veces uno piensa que está uno descartado de la gracia de Dios por nuestros errores, y Dios insiste: apacienta mis ovejas. No es Juan, no es Santiago, sigue siendo tú, Pedro. El siguiente versículo. Aquí le anuncia cómo va a morir Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, tenías fuerza, te ponías la manta e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Pedro murió crucificado al revés, cuenta la historia. Siguiente versículo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió y le dijo: sígueme. No quiero salirme de la resurrección, pero esto es importante. Para ser fariseo era muy difícil. Debías tener un desarrollo intelectual y espiritual exquisito para ser fariseo. Para ser fariseo de fariseos era el Harvard espiritual. Para ser jefe del Sanedrín, Anás y Ananías, tenía que ser algo muy, muy depurado. Había gente alrededor observando a los niños. Decía: este no sirve. A ver, Juanito, regresa y sé un buen carpintero. Jacobito, regresa y sé un buen alfarero. Pedro, es muy obvio que Pedro no calificó. Le dijeron a Pedro, y regresa y sé un buen pescador. Tú y tus hermanos. Tuvieron que regresar. No la hicieron pues en la escuela de los fariseos. Y después un fariseo escogía a 12 gentes y les decía, buscaba a los mejorcitos y decía: sígueme. Y cuando tú oías la voz de un fariseo que te decía a ti, un joven: sígueme, ¿te sentías tan honrado? Sígueme. ¿Usted cuándo cree que Pedro escuchó esa palabra? Nunca la escuchó, al menos en el ámbito de los fariseos. Se fue a pescar y de pronto, mi hermano, estando pescando Pedro, y llega el maestro divino en la playa y le dice: Pedro, sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cómo sintió Pedro? Fue descartado en el Harvard espiritual de los fariseos, pero a orilla de playa Dios le dice: te voy a hacer pescador de hombre, serás mi discípulo, ya te escogí, ven para acá. Pedro falla y niega al maestro 3 veces, ¿no? Y piensa que hoy lo va a descartar otra vez, y vea cómo se repite la palabra otra vez, y le dice: sígueme, Pedro, porque yo dije que te iba a ser pescador de hombres, y lo voy a cumplir porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y ya no depende ni de ti, sino de la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Pedro, sígueme. Tiene usted un llamado especial directamente de Cristo. Desde la ribera de la playa de Galilea le está diciendo a él: sígueme, yo te voy a hacer el santo que prometí. Usted vive, mi hermano, y va a resucitar porque Cristo fue resucitado. Ese mismo poder que entró en la tumba hace 2000 años para levantar a ese hombre fragmentado por los golpes, ese mismo poder, hermano, los va a levantar a ustedes de la tumba, aunque la gente se ría, que no cree. Cuando vean cómo será levantado usted, y los que han muerto en Cristo dirán: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Jesús ya no está en la cruz. Él está sentado a la diestra del Señor. Y Él, con su ojo piadoso, nos mira cada día
y nos ama porque somos sus ovejas. Dice la Biblia que el mundo no lo conoció, por eso el evangelio nunca va a ser popular. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran matado. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Y podemos decir entonces que nuestro Cristo vive. Y si vive Él, viviremos nosotros. Este no es un lugar para dejar de beber o para que un hombre deje de fornicar o adulterar. Eso se da por añadidura. Este lugar es para conocer la redención eterna, la vida eterna, regalo que solamente un Dios vivo puede dar. Las iglesias son un lugar donde la gente aprende, entiende y toma por gracia el regalo de Dios, la vida eterna y perdón de sus pecados. Por eso damos gracias a Dios. Les repito, no se van a quedar como son, ni yo. Seremos perfeccionados en el día del Señor Jesucristo. Ahí terminará Él la obra. Así que anímese, porque Cristo vive. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.